Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves 30 de mayo del año 2019. Vamos con los saludos entonces para Celsa Puente, que vuelve como invitada, esta vez debutando en este día, ¿no? Jueves nunca, mesa. hasta ahora. Los jueves nunca hasta ahora. Vamos a ver cómo me tratan estos muchachos, Emiliano. Muchachos. Generoso. Esteban, chocho con eso de muchacho. Esteban Valenti, buen día. Soy un muchacho, buen día. Carlos Ramela, el otro muchacho. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? A propósito, si están siguiendo la emisión en video, vean la formalidad de ambos. ¿Cómo siempre? Corbata. No, hace tiempo que no aparecían las corbatas. ¿Eh? Estoy Pero siguiendo. cada tanto Sí, para, sí. para no perder la costumbre Sí, y nuestro, claro. digamos, nuestro leame con el pasado, hay que volver. Y completo los saludos con el veterano Martín Couto. Sin saco y sin corbata. Eso, ahí está. Muy buenos días. Italia perdió el 50% de la venta de corbatos en 3 años. Por culpa de José Mujica. No, por culpa de que, si vos ves hasta los primeros ministros sin corbata, presidente sin corbata. Fue una moda que en Uruguay la lideró Mujica en su momento, ¿no? No, ¿No? los Parece que uruguayos, mirá que los uruguayos son de saco azul y pantalón gris. Eso sí. Pero corbata hace mucho tiempo que... Bueno, marchó vamos de al pie. primero de nuestros temas. El domingo pasado, la Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República comenzó a difundir en redes sociales un video de más de 1 minuto de duración en el que destaca la reducción de la desigualdad que se dio en los gobiernos del Frente Amplio. Uruguay está primero en el índice Gini. Eso quiere decir que somos el país de América Latina que reparte más equitativamente los ingresos. En uruguayo, el que mejor reparte la torta. El índice Gini se hace con datos de la realidad. Y la realidad dice que seguimos combatiendo la pobreza y bajando la mortalidad infantil. El video que está saliendo en este momento en nuestra emisión en YouTube se parece mucho a un spot publicitario. Tiene un guión que gira en torno a la idea del reparto de la torta. Fue grabado en distintas locaciones y muestra un elenco variado de actores representando personajes. Se diferencia de otros videos difundidos por Presidencia que también destacan logros, pero tienen un formato de estilo informativo. Por ejemplo, el comienzo de las obras del Ferrocarril Central o la inauguración del nuevo hospital de Colonia. Dirigentes de la oposición salieron al cruce de esa comunicación, denunciando que con ella el gobierno termina haciendo publicidad electoral. Jorge Larrañaga, por ejemplo, afirmó que tiene un indudable sesgo político y que refleja además una conducta absolutamente abusiva del Frente Amplio. Luis Lacalle Pou, por su lado, dijo algo similar. Notoriamente, el gobierno tiene que salir a decir lo que la gente no percibe. Desde la Secretaría de Comunicación de Presidencia se aclaró anoche a la producción de En Perspectiva que este video solamente va a ser difundido como se ha hecho hasta ahora, en redes sociales, y que no está previsto pautarlo en medios de comunicación ni tampoco en los espacios gratuitos que habilita la Ley de Medios para campañas de bien público. ¿Quién empieza? Carlos, tú querías hablar de este asunto. A mí me preocupa y no me parece sano que el Poder Ejecutivo, el gobierno de turno en este caso, se involucre en campañas electorales. Creo que eso está expresamente prohibido por la Constitución y no es algo reconfortante ni sano para la democracia. Esta actitud del Poder Ejecutivo uruguayo en este momento se da por 2 vías. Una es este spot publicitario que va en redes sociales, no va en la famosa tanda para campañas del bien público, pero que obviamente tiene una elaboración, tiene un costo, tiene un montaje y que en definitiva, obviamente, como se ha dicho, es gastar plata a los uruguayos para algo que no es comunicar o informar, sino realmente darle una visión electoral al fenómeno. Y después está el uso y abuso que se ha hecho del artículo de la Ley de Medios que habilita las campañas de bien público, a cual cada canal al aire del Uruguay le ha dado 1000 minutos en tanda central por año, los últimos años. 1000 minutos da una pauta de lo que estamos hablando.
Sí, las campañas de bien público se han difundido también en radio, ¿no? Sí, en radio también. Canales de televisión abierta, canales de cable Sí, Con la y diferencia radio. que ustedes no ponen el cartelito. Ese que dice. El cartelito previo, la para matarlo, aclaración. ¿no? Es decir, hecho fría, premeditadamente para contrarrestar el mensaje. Estas campañas del bien público, que fueron objeto de un análisis en una acción de inconstitucionalidad cuando fueron los empresarios que se quejaron por la supuesta expropiación de minutos que ellos antes pautaban con publicidad paga. Bueno, el tema fue discutido en la Corte y se consideró que no era inconstitucional por ese aspecto. Pero ahora estamos en otro aspecto, porque la Corte a lo que se refirió en su momento fue a campañas de bien público, que son campañas donde usted lo que hace es comunicar que hay que vacunarse, donde se advierte que hay una posibilidad de ayudas solidarias en tal lado. Eso es el bien público, donaciones. Ahora, cuando uno se pone a mostrar logros, a mostrar supuestos beneficios de este gobierno y a pautar cosas que tienen que ver con resultados que se dan como muy buenos y demás, que puede ser que lo sean en alguna medida, no es el objeto que deberían tener estas pautas, que por ende son desnaturalizadas. O sea que por los dos mecanismos, porque estos días la gente ha mezclado un poco uno y otro, el spot publicitario no ha ido en las tandas, va por las redes sociales. Y lo otro son las pautas que van en televisión y radio. En ambos casos, a mi juicio, el gobierno hace un uso abusivo de esos mecanismos y en forma directa viola la Constitución de la República. Martín, ¿tu visión sobre esta situación? Sí, yo sobre el spot en concreto arranco por el final del razonamiento. No tengo claro si está bien o mal. Ese es el final del razonamiento, lo digo al principio. Creo que por un lado hay, por supuesto que la publicidad electoral con fondos públicos está mal, y tiene que ser evitada. Es un problema que tiene el Uruguay, que tuvo el Uruguay y que tiene el Uruguay, no solo con el gobierno nacional, y por supuesto que no arrancó en 2005, pero es un problema que tenemos que ir. Yo recuerdo en 2014, en las mesas, en las tertulias, eran también en aquel momento, y discutimos, obviamente, en año electoral de algunos de estos temas. Entonces, nosotros es un tema que tenemos que resolver y que tenemos que regular, tenemos que poder objetivar, es decir, pasar criterios concretos, objetivos, a papeles, a normas que nos permitan corregir estas cuestiones. Pero junto con esto de combatir la publicidad electoral con fondos públicos, también digo que por otro lado hay un derecho y una obligación de informar, y que una cosa es la publicidad electoral y otra cosa es la comunicación, y la comunicación política, que en mi opinión la puede, no solo, sino que la tiene que hacer también el Poder Ejecutivo, y lo debieran hacer los tres poderes del Estado. Es decir, no solo los privados son quienes tienen derecho y la obligación de comunicar lo que está pasando, lo que se está haciendo, etcétera. En Uruguay, además, no se puede hablar de ninguna manera de medios capturados por la comunicación política del gobierno. Al contrario, las cadenas nacionales de facto que hemos visto de Andeu con Un Solo Uruguay, que esas sí fueron bombardeos durante semanas, etcétera, y no guardan relación con la cantidad de asistentes a las manifestaciones, ahí sí tenemos un ejemplo de medios bastante hegemónicos en sus opiniones, que no tienen que ver con las opiniones del gobierno. Entonces, creo, por último, para esta primera intervención, que el spot capaz que sorprende porque es una mejora de lo que viene haciendo la Secretaría de Comunicación de Presidencia, que en este periodo de gobierno no es una de las cosas para mostrar. No es de las cosas para mostrar. No, claro. La complejo tener una Secretaría de Comunicación que no hay que mostrar. La Secretaría de Comunicación en este gobierno no ha funcionado, en mi opinión, como debería hacerlo. Creo que los gobiernos del Frente Amplio sí tienen otras cosas para mostrar en este periodo de gobierno. Por ejemplo, la gestión que se ha hecho en TV Ciudad, que es literalmente visible, y por suerte, porque bueno sería que no se fuera visible en un canal de televisión, pero en ese sentido creo que, por eso decía que no lo tengo claro, porque entonces la cuestión es cómo objetivamos un criterio de hasta dónde va la comunicación política y dónde empieza la comunicación político-partidaria o política electoral. Creo que igual el objetivo y el propósito del país tiene que ser encontrar esos criterios para ponerlos en papel y para después poder discutir con normas más claras sobre la mesa. Vamos a dejar a Celsa para el final. Escuchamos ahora al publicista de la mesa. Bueno, yo, digamos, como práctica, ¿no? Yo no hice ninguna carrera en ese sentido. He hecho bastante en materia de comunicación política, comunicación electoral.
menos en comunicación institucional. Yo nunca fui asesor de ningún gobierno, de ningún tipo, en comunicación institucional. Ahora, sobre la parte formal, yo lo hemos discutido tantas veces que ni siquiera voy a opinar. Yo no estoy de acuerdo. Creo que hay un solo elemento, además, destructivo, que es subestimar a la gente. Cuando la gente percibe que una campaña que tendría que tener un objetivo absolutamente institucional pasa a ser una campaña de carácter político partidaria, pierde el que la emite. ¿Ah? No entro más que en eso, pierde el que la emite. Es sistemático. Segundo, sobre la campaña esta en concreto, este spot para las redes, es demasiado literal, es demasiado absurdamente literal. No se puede hacer eso. Es decir, la gente tiene otro grado de sutileza diferente. No le podés mostrar una torta y repartirla. Cuando vos lo que tenés que hacer como gobierno, sobre todo si al final le ponés el logotipo, es informar. ¿Es falso lo que dice? No es falso. No es falso. Y según la calle Pou está informando, porque es algo que la gente no percibe. No, pero no es falso porque yo me fui a la tabla Gini y efectivamente 3.95 está Uruguay. Cuando el promedio en América Latina está en 4.30 y pico, y hay países con... Nicaragua está con 4.62 y Venezuela con 4.90 y pico. Por lo tanto, es así. Pero no quiero citar nuevamente la frase de nuestro querido escritor Onetti, que la peor mentira es cuando le sacás el alma a la verdad. ¿Qué pasa? El gobierno no tiene en 14 años cosas para informar de manera seria, bien hecha, técnicamente bien hecha, que tendría todo el derecho a hacerlo, ¿eh? Vamos a tenerlo claro, porque, por ejemplo, el argumento de Fierro, esto es lo que yo hice con su plata. Esto es lo que yo hice con su plata. Punto. Y estaría absolutamente en su derecho. Lo hacen gobiernos municipales. El de Maldonado te mata, ¿no? Y otros gobiernos también. Y lo hacen. Y algunos gobiernos peor nombrando a los jerarcas en las pautas publicitarias. Pero yo lo que además digo es que además de eso, vos lo que podés hacer es no solamente, digamos, es mostrar lo que hiciste, lo que te costó, lo podés hacer, sino que además, cuando todo tiene pinta de publicidad, en un mundo saturado de publicidad, vos no es que te diferenciás, vos te metés con un código, con un mensaje dentro de una marea de publicidad y no te da ningún resultado. Y lo voy a demostrar de la manera más dramática de todas, las encuestas. La última encuesta, uno podrá creer o no creer, pero si, yo sé que acá enfrente, en la Casa de Gobierno, las encuestas, el presidente de la República se puso a cuestionar personalmente con una encuesta, hacete una idea si lo conoce. Como a Vázquez, yo lo conozco muy directamente, sé que las encuestas le dan una importancia extraordinaria. Las encuestas no dan resultados, ni siquiera esos mensajes permanentes, porque están mal hechos, porque no tienen claro el objetivo, o si lo tienen claro el objetivo, no se aproximan. La campaña sobre los, ¿cómo se llama el sistema de cuidado no tiene absolutamente ningún impacto en lo que se quiere. ¿Cuál es lo que se quiere? Hacer conocer lo que ha hecho el gobierno y a través de eso mejorar la imagen del gobierno. Eso no se ha logrado. Volviendo a la información, a la divulgación de información, yo decía recién que habíamos consultado anoche a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. También consultamos al prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo. Roballo, a través de un mensaje de texto, explicó que por la ley 18.381, el gobierno tiene la obligación de difundir la información en forma permanente a través de su sitio web y otros medios que se determinen. Y entonces, yendo al spot cuestionado, afirmó que, tal cual lo exige la normativa, se hizo a través de un lenguaje que asegure un amplio y fácil acceso y entendimiento del mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El centro de la comunicación, ¿cuál es? La invitación, que se presenta al final, para que la gente visite el portal y los portales del Estado a efectos de ejercer sus derechos. Reconoció que se hace a través de un spot que informa que Uruguay logró un crecimiento que abarca el periodo más largo de su historia y que lo hizo redistribuyendo al mismo tiempo. Podrá molestar
pero es la verdad, siguió diciendo. Bueno, sí, yo iba un poquito a eso, Emiliano. A ver, el spot tiene un contenido que no es probablemente correcto, es correcto, ¿verdad? El spot tiene un contenido claro en relación a cómo Uruguay ha logrado crecimiento con capacidad distributiva. Creo que lo que está rechinando es la forma. Hay una metáfora que se pone en juego, que es una metáfora cotidiana para los uruguayos, la de la torta, capaz que para otros países no lo es, para nosotros es una metáfora comprensible, y todo lo que allí se dice es real. Entonces, yo también adhiero a lo que dice Martín en relación a, bueno, ¿en qué punto estamos? ¿No? Podríamos discutir largamente, esto es, tiene ribetes que exceden lo que un gobierno puede hacer. Ahora, el gobierno tiene que comunicar, y la verdad que el gobierno tiene que comunicar, en un mundo en el que además hay una serie de discursos encontrados, hay muchas noticias falsas que circulan, hay una voluntad explícita de convencer a la gente de que estamos en una situación ruinosa cuando estamos liderando dentro de América Latina. Somos los primeros en muchísimos procesos. Escuchaba hace un ratito a tu entrevistado, Emiliano, decir, ¿no? Cómo en relación a la compra pública, por ejemplo, también tenemos un liderazgo, lo decía Ferreri hace un rato. Tenemos el mejor PIB del PIB de América Latina, y esto no lo decimos nosotros, ¿no? Y creo que también tiene que ver con esto de que se están hablando de indicadores que son claros, no son sensaciones, no hay subjetividades en juego. Los indicadores son claros, están estudiados. En el Uruguay se puede decir que nos falta información, pero no que la información es de mala calidad, ¿eh? El INE y cualquier otra oficina que hace un registro informativo de lo que nos pasa como sociedad y como gobierno es indudable, no están cuestionados, no pasa como en otros países donde hay cuestionamientos. Entonces, creo que en ese sentido es inobjetable que el gobierno puede y debe salir a mostrar, cuál es el camino que hemos recorrido en este tiempo. Me parece a mí que lo que ha rechinado es que lo que para mí es una bella pieza, ¿no?, que convoca, pero yo reconozco que soy profe de literatura y a mí las metáforas me gustan mucho, a otros les está rechinando porque les está pareciendo que va por la línea de lo cautivante desde el engaño. Y yo le quiero decir a la gente que acá no hay engaño. Realmente Uruguay tiene la mejor distribución de América Latina. El tema no pasa por si es verdad lo que dice el spot o no, ni si es verdad lo que el Frente pauta en lo que deberían ser campañas del bien público, el gobierno, perdón, y pasa por los 1000 minutos de televisión que tienen tandas centrales. Ese no es el problema en este momento. El problema es de fondo y no lo podemos minimizar y decir, bueno, sí, capaz que el límite es difícil de establecer, no queda claro. No, el límite está clarísimo y lo pone el único texto que para nosotros 4 debería ser totalmente indiscutible, que es la Constitución de la República, que establece que el gobierno no puede interferir en procesos electorales y hacer publicidad en procesos electorales. No lo puede hacer como gobierno y menos lo puede hacer aún todavía con recursos del Estado. Si hay que defender la gestión del gobierno, que salga la fuerza política, que salga el Frente Amplio, que el Frente Amplio venga a la radio y le diga a Emiliano ¿cuánto es el minuto? Bueno, quiero pautar y voy a decir esto. Pero no que salga el gobierno a decir, el Poder Ejecutivo tiene que pagar. Señor, no. Claro, porque el Frente Amplio tendría que defender el Poder la gestión del Ejecutivo gobierno. Paga, pero con la plata nuestra, porque el Poder Ejecutivo no tiene plata propia. No está pagando. No, en las pautas no está pagando. Cuando hace una producción como esta, la paga. O eso es todo gratis, donación de partidarios. Las declaraciones dicen que son los funcionarios y la es el equipo de comunicaciones. De la presidencia. Bueno, o sea, no hay pago. usan su tiempo que están pagos para otra cosa para hacer esto. No, está pago para comunicar. No. Acá el problema es creer que el Estado es un chicle y que las formas no importan. Las formas importan y hay que respetarlas, por lo menos en un Estado democrático, donde se respeten los valores y los principios. Y acá tenemos un gobierno que se le ocurre hacer spots publicitarios a 1 mes y 2 o 3 días de las elecciones internas. No hizo estos spots en 4 o 5 años. Los que publica así en esa tanda que habilitó la nefasta ley de medios, que ojalá después de las elecciones sea derogada definitivamente,
están en lo mismo. ¿Cómo le vamos a llamar campaña de bien público a algo que es un panfleto de una fuerza política? Evidentemente es una tomada de pelo, y eso se hace en espacios gratis, en el horario de mayor costo para cualquier señor que quiera difundir otra cosa. Entonces, si quieren de alguna manera hacer política con los logros que dice que son indiscutibles que ha tenido este gobierno, más allá de que el tema es muy largo porque tenemos un desempleo como hace 20 años que no había, gente durmiendo en la calle, gente comiendo en la calle, mil cosas, pero quizás el índice de eso, y bienvenido sea ese índice, ojalá que sea así, bueno, que lo haga el Frente Amplio con sus recursos propios. Martín, ¿qué ibas a decir? Sí, que ahí en lo que planteaba Carlos creo que tenemos la diferencia legítima, obviamente. El gobierno no puede, gobierno y partido político no son lo mismo. Es cierto que en nuestra historia, ¿no? Eso cuando uno da la historia, por ejemplo, del siglo XX en Uruguay, se habla de la confusión o de la cómo se borraron los límites entre partido de gobierno y gobierno. Pero la comunicación de gobierno no puede quedar en manos de una fuerza política, sea la de gobierno o sea de oposición. Es comunicación de gobierno. Luego de eso, la evaluación es si se está haciendo campaña electoral o no. Y es ahí donde tenemos que ver si se cumple o no la Constitución. Porque como Carlos sabrá, como buen abogado, las leyes y la Constitución no hablan por sí solas. Hay gente que las interpreta, que las aplica, etcétera. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia dijo, es constitucional, es constitucional que se tomen minutos de las ondas públicas que están gestionadas por privados para campañas de bien público. No, campañas de bien público, ahí está el problema. Claro, la Corte en ese momento no sabía lo que venía después. Bueno, opinó sobre el texto frío que hablaba de campaña de bien público, pero no existe un solo comunicado en Uruguay, de derecha o de izquierda o de centro, que sostenga que lo que sale en televisión pero permanentemente es campaña de buen público. ¿Cómo no va a ser campaña de buen público? Claro. Pero yo quería ir a otra cosa, y es, en esto de objetivar, por ejemplo, propongo una norma ahora, y es que no se puede hacer lo que se hizo el año pasado, que lo vimos todos, no sé si se discutió en alguna mesa, el ahora no sé si porque renunció, está de licencia, el intendente de Florida, pautando pautas de la intendencia de Florida en medios montevideanos o nacionales con su apellido. Creo que ahí tenemos una cuestión a objetivar. Es un criterio de no se pueden nombrar jerarcas en comunicaciones públicas, no se puede decir el equipo de Enciso. Imagínense si este spot terminaba hablando de el gobierno de Tabaré Vázquez. Ese es el estilo argentino. Claro, el estilo argentino, pero ahora también lo instaló. El año pasado el intendente de Florida, lo vimos todos en medios montevideanos, además, que la pregunta es a qué ciudadanos y ciudadanas le quería explicar lo que se hizo con la plata de Florida. No importa, justo coincide con el lanzamiento de su candidatura al Senado, todo bien. Creo que para objetivar hacia adelante, bueno, no se pueden nombrar jerarcas, y otra cosa, porque los problemas no son solo de la oposición, no es ese nivel de necedad que manejamos, es que, por ejemplo, tiene que haber un organismo que diga, mirá, si el organismo público tuvo un eslogan y 2 meses después tu campaña usó un eslogan casi igual, eso no se puede hacer y debe ser penado. Y estoy hablando... ANCAP. Claro, estoy hablando de cuestiones que pasaron con el Frente Amplio, pero digo, lo discutimos con todos, reconociendo que es un problema de la sociedad y que hay que legislar, no que el problema es el Frente Amplio horrible que toma y que prácticamente es, o se lo quiere vender como el gobierno de Ecuador con los medios de comunicación, pero no tiene nada que ver. Bueno, lo que estamos discutiendo es un tema de civilización de esta época, no es un pequeño problema político accesorio, es uno de los aspectos centrales de gobernar, comunicar, generar situaciones sociales y culturales, cómo ellas repercuten en la política y también en el gobierno, qué papel tienen los estados, los gobiernos y los partidos. Ese es nada menos lo que estamos discutiendo. Una de las cosas que yo aprendí de las campañas es que uno puede tener muy claro, porque es bastante simple, sobre todo cuando la campaña electoral es bastante simple lo que uno quiere, ¿no? Uno quiere convencer a la gente que valore mal o bien el gobierno y a partir de ahí adopte una actitud política. Y una de las cosas más complejas es que tiene que dialogar con la ciudadanía, tiene que entender lo que siente la ciudadanía, porque el estado de ánimo de la gente es un dato objetivo, tan objetivo como que construiste un liceo, tan objetivo como que hay tantas rapiñas por día, absolutamente. Si vos te olvidás de eso, yo voy a tomar un ejemplo, y que además tiene que ver con cómo tratar bien la televisión de Estado.
el programa sobre las campañas electorales que está haciendo Canal TV Ciudad es impecable. Entre otras cosas por algunos de los entrevistados. Bueno, pero y que claro, tocó debe ser el mejor pero, el punto. No, lo digo claro, Esteban Valenti aparece entrevistado en varios de esos programas. A ver, si no me entrevistaran en las dos campañas, que una la perdimos y otra la ganamos, pero que el papel lo jugamos, no tengan duda, pero entrevista muchísimo a los otros. Es una broma. Es de un equilibrio absoluto. No te ofendas. En el 89, yo me acuerdo que lo que nosotros usamos, entre los viejos comunistas y entre los aliados, y entre el Frente Amplio, era contra el país gris, anímese. ¿Cómo el país gris? ¿Cómo el país? Sí, y muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque hoy los uruguayos, aunque tengan claro que la torta está mejor repartida que Costa Rica, mirá lo que te digo, no te estoy diciendo que Venezuela, donde la torta es una tragedia monumental, está cerca del 5, que es lo máximo, lo peor. La gente no siente que tiene otras necesidades, tiene otra visión, es mucho más crítica, y eso la vida lo está demostrando y lo va a demostrar de manera abrumadora, y es que no estás convenciendo a la gente. El mensaje puede tener ese objetivo, pero la gente puede decir, sí, es cierto, la torta se repartió, pero ahora no se dejó de repartir, ahora estamos paralizados, ahora no se están moviendo, y ahora yo no quiero que me digas propaganda, ahora yo quiero que me hagas acciones. Te quedan 10 meses de gobierno, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Roballo decía ayer, cuando lo consultábamos, a la oposición le molesta cuando hacemos consejos abiertos en el interior. Les molestó cuando el presidente hizo la rendición de cuentas en el Antel Arena. Ahora le molesta un video que invita a visitar las web del Estado para que los ciudadanos ejerzan sus derechos. En fin, uno se termina preguntando, ¿acaso nos quieren encerrados en la torre ejecutiva? No, en absoluto. ¿No quieren que nos contactemos con la gente? No. Yo incluso me gustaría más que hubiera explicaciones, que hubiera debate, que se discutieran ideas, que se discutieran proyectos. Lo que me parece que una torta y algunas de las otras piezas va en contra. A ver, yo me tendría que callar la boca porque no tengo nada que ver con ese gobierno. Silencio entonces. Bueno, Celsa. muy bien. Entonces que se calle la boca, Valenti. No, yo pienso que de verdad el tema de la comunicación es un tema clave y es un tema que está resultando difícil de verdad, ¿no? Porque en esta locura de la circulación de mensajes encontrados, bueno, a veces cuesta poder volver disponible un mensaje claro que haga reaccionar a la gente acerca de cómo estamos y que también ofrezca una idea de ese recorrido, cómo estábamos. Yo lo he dicho muchas veces, Emiliano, creo que en el Uruguay estamos vacíos de memoria. Y no porque convide al consuelo de, ay, ¿verdad? Estamos un poquito mejor. Yo soy crítica, también quiero que las cosas se hagan mucho mejor de lo que se hacen. Pero me parece que es necesario que se deje claro, bueno, en qué situación estamos, ¿verdad? Sí hay algo del estado de ánimo, pero el estado de ánimo también se relaciona con tomar conciencia o no de cómo se están llevando los aspectos esenciales del país. ¿Qué ha pasado con la vida de la gente? Lo que no significa dejar de reconocer que hay todavía una porción de ciudadanos a los que no hemos podido llegar en clave de derechos, como nos gustaría, ¿verdad? Como es necesario, además, y como corresponde. Pero creo que es bueno, y también vuelvo a preguntar un poco lo que les planteaba recién. Si el gobierno hubiera salido con un enunciado simple, ¿no? Quiero decir, una aseveración sencilla que dijera, somos los que mejor, digamos, capacidad distributiva tenemos de América Latina, ¿hubiera despertado esta condición irascible? Hay algo de esa pieza que está molestando, que a mí me parece que tiene que ver con que el equipo de comunicaciones logró apostar a una línea de creatividad que a mucha gente no le gusta, le parece molesto. A mí me gusta mucho.